Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Yamaha Experts Online. En estas sesiones iremos haciendo un repaso de diferentes teclados y pianos digitales de Yamaha, mostrando algunas de sus funciones, explicando qué tipo de teclado es más interesante para cada usuario e incluso explicando algunos trucos para que le saquéis el máximo partido en cualquier situación. Un piano digital siempre aspira a parecerse lo más posible a un piano acústico en lo que se refiere a sonido y mecánica, pero añadiendo las posibilidades que ofrece el mundo digital. Los pianos digitales Arius son los hermanos pequeños de nuestros Clavinova y son perfectos para aquellos que buscan un instrumento de la más alta calidad para empezar a tocar. Sus nuevas funciones y muestras de piano ofrecen un sonido extraordinariamente auténtico, una fantástica expresividad y una experiencia pianística nunca vista en esta gama. Como ya hemos comentado en otras sesiones, uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar al elegir un piano digital es su teclado. En un piano acústico, al pulsar una tecla, un macillo golpea las cuerdas y las hace vibrar. Dado que las cuerdas graves son más largas y gruesas que las agudas, los macillos de las notas más graves tienen un mayor tamaño y peso que los de las agudas. Ese contrapeso tan característico ofrece mucho control al pianista en su interpretación. Los nuevos Arius emulan esa sensación de peso gracias a sus teclados contrapesados. En los IDP 145 y S35 disponemos de un teclado GHS, Graded Hammer Standard, un teclado contrapesado de 88 teclas que se divide en tres secciones. Las teclas más graves tienen un mayor peso, las del medio un poco más ligeras y las agudas más ligeras todavía. Con el teclado GHS tendrás más control sobre cada nota que en un teclado de tecla ligera. Y si tienes que tocar en un piano acústico, por ejemplo en la escuela de música, no notarás casi diferencia. Por otro lado, en los IDP 165 y S55 disponemos del teclado GH3 Graded Hammer 3, que añade un tercer sensor al mecanismo del teclado y nos permite tocar repetidamente una misma tecla sin que ésta tenga que volver a su posición original de reposo, igual que el sistema de doble escape de un piano de cola. Los nuevos Arius incluyen el sonido de piano del buque insignia de Yamaha, el CFX. Las nuevas muestras, que podéis disfrutar también en los CLP de la serie 700, aportan un sonido más rico, más brillante al tocar fortísimo y con más presencia al tocar más suave. Pero no solamente la muestra de piano es importante. En un piano acústico, todas sus partes ayudan a crear su sonido tan característico. Las cuerdas, la tabla armónica, el propio mueble del piano. Todo esto se recrea en los IDP con la tecnología de modelado de resonancia virtual Lite, o VRM Lite. El VRM Lite es un chip dedicado a calcular en tiempo real las infinitas reverberaciones que ocurren en el interior de un piano, según lo que estemos tocando, para ofrecerte un sonido hiperrealista. VRM Lite es una versión más sencilla del chip VRM de los Clavinova y hereda algunas de las características de los mismos. Simula la resonancia de las cuerdas próximas, así como la que se transmite a la tabla armónica al pisar el pedal de resonancia. Además, los nuevos IDP 165 e IDP 145 incorporan la nueva tecnología Tone Escapement, que consiste en una serie de orificios en el mueble del piano colocados de manera que el sonido se proyecte también por la parte trasera del mismo, ofreciendo un sonido más abierto.
Y para cuando tengas que tocar con auriculares, los nuevos IDP incorporan dos funciones que harán que disfrutes tanto como sin ellos. En primer lugar, Stereophonic Optimizer te ofrece un sonido envolvente de forma que tendrás la sensación de que el sonido no sale de los auriculares, sino que sale del propio instrumento, por lo que tendrás menos fatiga auditiva cuando practiques durante mucho tiempo. Es una simulación un poco más sencilla de la muestra binaural de los Clavinova. Os voy a hacer una demostración de cómo suena. Os recomiendo que lo escuchéis con auriculares. Por otro lado, el nuevo limitador de volumen que incorporan los nuevos Arius te permite fijar un nivel máximo de volumen para proteger tus oídos y los de los más pequeños de la casa, cuando tocas con auriculares o incluso también por los altavoces. Y por último, como decíamos al principio, los pianos digitales nos ofrecen funciones más allá del sonido y la pulsación que nos permiten disfrutar más del piano y aprender mucho más fácilmente. Para empezar, en los dos modelos no solo tenemos voz de piano, sino también muchas otras de otros instrumentos. En toda la gama Arius tenemos 10 voces de instrumentos diferentes para que puedas experimentar con diferentes sonidos y colores. Por otro lado, grabarse a uno mismo ha demostrado ser una de las mejores formas de progresar en el piano. Cuando estás tocando, estás muy centrado en las notas que tienes que tocar, el tempo y la dinámica, pero no eres tan consciente de cómo de bien lo estás haciendo. Los Arius te permiten grabarte directamente en el piano con el mejor sonido para poder evaluar tus progresos. Si queremos, podemos incluso ayudarnos del metrónomo incorporado. Es tan fácil como pulsar el botón de grabación y empezar a tocar. Otra función muy interesante para estudiar con estos pianos es la función dúo. Con esta función podemos dividir el teclado en dos zonas idénticas, de manera que, por ejemplo, nuestro profesor puede tocar en una parte del teclado y nosotros en la otra con el mismo sonido en la misma octava, para que sea mucho más fácil. Y una de las funciones estrella de los Arius es que son compatibles con Smart Pianist. Podemos instalar Smart Pianist en nuestra tablet iOS o Android o incluso en el móvil y manejar todas las funciones del piano y mucho más. Podemos cambiar los sonidos. Podemos ajustar el sonido a nuestro gusto. Y lo mejor de todo es que podemos ver las partituras en la propia tablet. También podemos grabarnos usando Smart Pianist y ver la partitura de lo que acabamos de grabar en la pantalla.
Luego podemos compartir esa grabación con quien queramos o guardarla para ver nuestros progresos. Y por si esto fuera poco, como en el resto de pianos digitales y teclados, al adquirir un Arius, Yamaha te regala 3 meses de acceso premium a la app de aprendizaje Flowkey, con una enorme biblioteca de partituras de música clásica, pop, rock, jazz, de todo. Podrás aprender a tocar con la mano derecha o izquierda por separado, mientras Flowkey hace sonar la otra. Y con la función espera, Flowkey esperará que toques la nota correcta antes de continuar con la canción. Todos los Arius incorporan en su mayoría las mismas características, así que a la hora de elegir solo tenemos que pensar en 2 aspectos: si queremos un piano más básico o más avanzado y si queremos un diseño más clásico o más moderno. En primer lugar, el teclado de los IDP-145 y los S35 es el GHS, más sencillo, mientras que los IDP-165 y S55 incorporan el GH3, más avanzado, que te permite repetir las notas más rápidamente. Además, los modelos más básicos disponen de un sistema de amplificación de 8 vatios, mientras que los más avanzados tienen un sistema de 20 vatios de potencia. Esto se traduce en un sonido con unos graves más potentes y definidos y mayor volumen. Y en segundo lugar, podemos elegir entre el diseño más clásico con líneas curvas de los IDP-145 y el 165 y el diseño más moderno y slim de los IDP-S35 y el S55. Como veis, si buscáis un piano digital para empezar a tocar, en la gama Arius tenéis un piano para todos los gustos y necesidades. Gracias por asistir a esta sesión de Yamaha Experts Online. Si tenéis cualquier consulta, no dudéis en dirigiros a vuestro distribuidor de Yamaha autorizado o entrar en la sección de consulta de la web yamaha.es. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.